Buenas noches, venimos a presentar nuestra sustentación del trabajo de investigación. Quien les habla, André Javier Olivar Tolosa y mi compañera Silvia Juliana Mejía Pedraza. Como título de esta investigación es La carga emocional del profesorado, impacto en el bienestar y desempeño laboral. Cuando hablamos del planteamiento del problema, en los últimos años la educación ha enfrentado grandes transformaciones debido a las exigencias de calidad educativa, los procesos de evaluación institucional y las nuevas responsabilidades asignadas al docente. Actualmente el maestro no solo cumple con el rol de transmisor de conocimientos, sino también de orientador, mediador de emociones y acompañante de diversas problemáticas sociales, familiares que afectan a los estudiantes. Estas exigencias han generado un incremento en las demandas emocionales del profesorado. Los docentes deben responder diariamente a presiones relacionadas con el cumplimiento de indicadores académicos, la planeación de actividades y los procesos administrativos, la convivencia escolar y las evaluaciones institucionales. Todo esto produce altos niveles de estrés, agotamiento y desgaste emocional. Además, los sistemas de evaluación docente, aunque buscan mejorar la calidad educativa, muchas veces son percibidos como mecanismos de presión constante. Los maestros sienten que deben demostrar resultados permanentemente, cumplir metas institucionales y responder a expectativas cada vez más altas, lo que puede afectar su motivación y bienestar emocional. Otros aspectos importantes es el liderazgo institucional. Los directivos cumplen un papel fundamental en la organización y clima laboral de las instituciones educativas. Cuando existe un liderazgo basado únicamente en resultados y exigencia, sin considerar el bienestar humano del docente, pueden generarse tensiones, desmotivación, agotamiento laboral. Por el contrario, cuando hay acompañamiento, apoyo emocional y estrategias de bienestar, los docentes logran enfrentar de mejor manera las dificultades de su profesión. En este contexto surge la necesidad de investigar cómo las demandas emocionales afectan a los docentes y qué estrategias pueden implementarse para fortalecer su bienestar emocional. La investigación propone analizar el uso de recursos audiovisuales enfocados en inteligencia emocional y autocuidado como herramienta de apoyo para los maestros. Surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo influye la socialización de recursos audiovisuales enfocados en la inteligencia emocional para el aprendizaje de estrategias de autocuidado, con el fin de gestionar las demandas emocionales propias de la labor educativa en los docentes de 4 instituciones educativas privadas del municipio de Bucaramanga? Encontramos un objetivo general que es analizar la influencia de la socialización de recursos audiovisuales orientados a la inteligencia emocional en el aprendizaje de estrategias de autocuidado para la gestión de las demandas emocionales propias de la labor educativa docente. Como objetivos específicos tenemos, primero, identificar las necesidades y dificultades que presentan los docentes en relación con el autocuidado y la gestión de las demandas emocionales propias de la labor educativa. Diseñar los recursos audiovisuales que expongan estrategias y herramientas para el autocuidado y una correcta gestión emocional aplicadas a la labor docente. Nuestro tercer objetivo específico: socializar los recursos audiovisuales sobre la inteligencia emocional para la apropiación de estrategias de autocuidado que orienten a la salud mental de la labor docente. Cuarto objetivo específico: evaluar la percepción de los docentes sobre la utilidad de los recursos audiovisuales en el fortalecimiento de su gestión emocional y su impacto en el desempeño profesional. En justificación encontramos la importancia de esta investigación que radica en el bienestar emocional de los docentes influye directamente en la calidad educativa. Un maestro emocionalmente estable tiene mejores condiciones para enseñar
comunicarse con sus estudiantes, resolver conflictos y desarrollar ambientes de aprendizaje positivos. Sin embargo, muchas veces el bienestar emocional del docente es dejado en segundo plano. Las instituciones suelen enfocarse principalmente en resultados académicos, evaluaciones y cumplimientos de metas, sin considerar el impacto emocional que estas exigencias generan en el profesorado. Por, por esta razón, el proyecto busca visibilizar las necesidades emocionales de los docentes y promover estrategias de autocuidado. En este caso se plantea el uso de recursos audiovisuales porque son herramientas innovadoras, accesibles y dinámicas que permiten transmitir información de manera clara y significativa. Los recursos audiovisuales pueden facilitar procesos de reflexión, sensibilización, aprendizaje emocional a través de videos, contenidos interactivos y material visual. Los docentes pueden identificar emociones, aprender estrategias de regulación emocional y fortalecer habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. Además, esta investigación es relevante porque no solo beneficia a los docentes, sino también a toda la comunidad educativa. Cuando un profesor mejora su bienestar emocional, también mejora el ambiente escolar, las relaciones con los estudiantes y los procesos de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, el estudio aporta al campo educativo porque permite comprender la importancia de incluir la salud emocional docente dentro de las políticas institucionales y estrategias pedagógicas. En el marco referencial encontramos el nivel internacional. Hay diferentes investigaciones que han demostrado que la docencia es una profesión con una alta carga emocional. Uno de los principales aportes es el de Arlie Rose Holchin, quien introduce el concepto de trabajo emocional. Este concepto hace referencia a la manera en que las personas deben regular y controlar sus emociones para cumplir las exigencias de su trabajo. En el caso de los docentes, esto significa que muchas veces deben ocultar cansancio, frustración o estrés para mantener una actitud positiva frente a sus estudiantes y cumplir con las expectativas institucionales. Por otra parte, Maslach y Jackson desarrollaron el concepto de síndrome de Burnout, el cual se relaciona con el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de la realización personal. Este síndrome es muy frecuente en profesiones que requieren interacción constante con otras personas, como la docencia. Asimismo, Demirotti y otros autores desde el modelo de las demandas y recursos laborales explican que cuando las exigencias disponibles se produce desgaste físico y emocional en el contexto educativo. Factores como la sobrecarga laboral, la presión institucional y el problema de convivencia escolar aumentan significativamente las demandas emocionales. De igual manera, Asgraves señala que la enseñanza es una práctica profundamente emocional porque implica relaciones humanas permanentes. Las emociones influyen en la identidad docente, en las relaciones pedagógicas y en la manera en que los maestros enfrentan los desafíos educativos. Como antecedentes referentes nacionales tenemos en Colombia las investigaciones también han evidenciado que los docentes enfrentan múltiples factores de riesgo psicosocial. El Ministerio de Educación Nacional ha reconocido que existen problemáticas relacionadas con la sobrecarga laboral, el estrés, la presión administrativa y las dificultades en la convivencia escolar. Muchos docentes deben entender grupos numerosos, resolver conflictos, cumplir funciones administrativas y adaptarse constantemente a cambios educativos. Estas situaciones generan agotamiento emocional y afectan su salud mental. Además, investigaciones desarrolladas en universidades colombianas muestran que los docentes presentan altos niveles de estrés y cansancio emocional, especialmente en contextos donde existen problemáticas sociales, violencia y falta de apoyo institucional. Otros aspectos importantes es la inclusión educativa.
Actualmente, los docentes deben atender aulas con gran diversidad de estudiantes, lo que implica mayores retos pedagógicos y emocionales. Aunque la inclusión representa un avance educativo, también aumentan las exigencias para el profesorado cuando no existen suficientes recursos y acompañamiento institucional. En los antecedentes regionales, el contexto latinoamericano, autores como Bayan destacan que los docentes trabajan en escenarios marcados por desigualdad social, limitaciones y instituciones y problemáticas familiares que impactan directamente en ambientes escolares. En muchos casos, el docente no solo enseña contenidos académicos, sino que también cumple funciones de apoyo emocional y orientación social para sus estudiantes. Esto incrementa considerablemente la carga emocional del trabajo social. Por otra parte, Cornejo, en estudios realizados en Chile, encontró que el malestar docente está relacionado con la intensificación del trabajo emocional y con las altas exigencias institucionales. Estas condiciones generan desmotivación, agotamiento y en algunos casos abandono de la profesión. En el caso de Colombia, especialmente en contextos vulnerables, los docentes se enfrentan a situaciones complejas, relaciones de violencia, pobreza y problemáticas familiares de los estudiantes. Esto hace que el maestro asuma responsabilidades emocionales adicionales que muchas veces no son reconocidas institucionalmente. Le doy el paso a mi compañera. Ahora bien, dando continuidad a lo mencionado anteriormente y enfocándonos en esa ruta metodológica que empleamos dentro de este campo investigativo que se llevó a cabo, encontramos en primer lugar ese enfoque que escogimos. Si bien se realizó una investigación de tipo cualitativa, porque más allá de llegar a conocer o a querer tabular esa información, de pronto hacer más cuantitativos, más numéricos, más estadísticos, fuimos más subjetivos, fuimos más de conocer esas percepciones, de interpretar esos resultados a partir de unos análisis obtenidos, asimismo de conocer o indagar cuáles eran las percepciones o las experiencias previas que contaban con esas docentes dentro de su campo administrativo e inclusive dentro de su rol dentro del aula de clase. Teniendo así presente que el tipo de estudio que se realizó fue una investigación-acción. Esto teniendo presente que se eligió este método porque nos permite estudiar una problemática real mientras nos vemos inmersos dentro de ese campo investigativo. Partiendo de ahí también que se interviene con ella, trabajando en ciclos, en donde en primer momento realizamos ese proceso de identificar ese diagnóstico previo para conocer de pronto cuáles eran las estrategias que implementaban los docentes, qué demandas emocionales enfrentaban en su aula de clase, si de pronto tenían conocimiento de cómo canalizarlas, cómo gestionarlas de manera adecuada, qué estrategias o actividades podemos implementar para que sean mucho más amenas a la hora de ejercerlas en el rol como docente. Luego de poder identificar eso pasamos a la planificación, a poder diseñar esa estrategia que nos iba a permitir llegar a ese campo en el que desde un primer momento nos planteamos. Y es así donde llegamos a la conclusión, luego una gran lluvia de ideas, a implementar una plataforma. En este caso, haciendo uso de Instagram, creamos un perfil educativo dirigido hacia esa población docente, que fue en este caso investigada del Jardín Infantil Kinderland, en donde buscamos generar conciencia, concientizar, sensibilizar, asimismo hacer un llamado de que es algo importante lo que está sucediendo, de la relevancia, el impacto que genera en nuestra vida profesional, en la vida personal, en el campo bien sea administrativo, social, psicológico y demás. Luego de eso, llegamos a esa etapa de una reflexión en donde analizamos críticamente las experiencias obtenidas, analizamos de manera subjetiva, asimismo esos cambios observados luego de haber implementado dicha estrategia. Finalmente llegamos a esa etapa de la evaluación, en donde valoramos el impacto del bienestar y el desempeño significativo que obtuvimos pues, en esta población que fue aplicada dicha técnica.
Es por esto que llegamos a las técnicas de recolección que implementamos dentro de la investigación para poder obtener los resultados, dando en primer momento así a las entrevistas semiestructuradas. Esto se hizo para explorar esas vivencias, para adentrarnos a cómo perciben los docentes la importancia de canalizar, de gestionar, de sobrellevar esas demandas emocionales en las que nos vemos inmersos y que sobrellevamos todos los días de manera inconsciente en nuestra aula de clase. Asimismo, pasamos a esos recursos audiovisuales, que fue el diseño, la implementación, la estructuración, el elegir el contenido apropiado, acorde, que mencionara esos ítems, esas pautas necesarias para fortalecer esa parte docente que queríamos desde un primer momento. Luego llegamos a ese grupo de reflexión docente, así como tenemos evaluación docente, así como tenemos evaluación de los estudiantes, donde se hace un consenso para determinar de pronto esas falencias, esos criterios que se deben tener en cuenta, bien sea para una promoción o en caso tal para decir de pronto que algo está fallando. También se hizo con los grupos focalizados de los docentes, en donde si bien se logró que entre colegas se compartieron ideas, bien sea empíricas o de pronto sustentadas bajo alguna técnica estructurada, de qué estrategias de autocuidado implementaban, qué relevancia le ven esto a su vida profesional, a su vida personal, qué factores externos e internos se pueden sobrellevar bajo esta carga emocional, si de pronto la sobrecarga laboral también se ve inmersa. Una vez así, damos continuidad a esa población participante que, como se mencionó desde un primer momento, fue el grupo de docentes de la institución de carácter privado de Kinderland, que nos permitió ese espacio amplio para llevarlo a cabo en la investigación. Una vez teniendo presente nuestra ruta metodológica, las técnicas, las fases que vivimos en cada una de ellas, damos continuidad así a los resultados de esas fases previamente implementadas. Es así donde obtenemos que en la fase de diagnóstico inicial, que fue la fase número 1, que hace referencia a esa investigación previa, vamos a encontrar 1, la intensidad de las demandas emocionales simultáneas, bien sea a través de la motivación, a través de la regulación, a través de esa contención de sentimientos o emociones que se ven inmersas en el proceso. También logramos identificar esas experiencias de agotamiento emocional vinculadas a la acumulación. Es decir, también no suele ser solamente el presente, sino también el pasado. De pronto ese cúmulo de emociones, ese sinfín de emociones que no sabemos gestionar. También esas estrategias o ese carecimiento de esas estrategias de afrontamiento construidas empíricamente, ¿sí? Ya que no están fortalecidas, no están sustentadas bajo una técnica apropiada para poder llevarlas a cabo. Asimismo, que existía esa ausencia de reconocimiento institucional, es decir, las instituciones educativas desconocen al qué retos se debe enfrentar su profesional como docente fuera del aula de clase. No solamente son esos retos de pronto el famoso estudiante difícil, los retos de los diferentes trastornos del aprendizaje, sino también sabe su docente gestionar o canalizar sus emociones dentro del aula de clase. ¿De qué manera afronta su docente la resolución de conflictos en el aula de clase? ¿Qué percepción tienen los estudiantes de su profesorado a la hora de resolver los conflictos en el aula de clase? Damos continuidad así a la fase número 2, que hace referencia a esa planificación y a ese diseño. Si bien fue una fase enriquecedora, significativa, que nos permitió identificar de pronto qué contenido era el acorde, el apropiado para llegar a concientizar, para llegar a impactar de manera positiva las vidas de estos docentes e inclusive a enriquecerlas de nosotros mismos. Una vez así, se reafirmó y se comenzó por la definición de esas categorías de análisis que llevaríamos a cabo, partiendo así de esas demandas emocionales que se ven pues afectadas en el proceso a los profesores. Asimismo, esa inteligencia emocional, cómo se autorregulan, qué estrategias implementan o inclusive qué emociones conocen. Por consiguiente, también categorizamos esas estrategias de autocuidado, esas pautas, esos ítems. Y finalmente, ese desarrollo socioemocional infantil. A veces se pasa desapercibido lo anteriormente mencionado, pero no se tiene en cuenta que todo es un progreso que va engranado para llegar a ese desarrollo socioemocional tanto del profesorado como del infantil.
Luego llegamos a una fase de diseño de recursos audiovisuales basados en la teoría de Goleman, inteligencia emocional. Luego llegamos a elaborar ese guión de entrevista estructurada que llegábamos a impactar, de pronto a tocar fibras con la población entrevistada. Y finalmente a construir de manera global esa rúbrica de análisis del desempeño que tuvimos en cuenta en cada uno de los criterios e indicadores específicos a la hora de elaborarla. Damos así continuidad a la fase número 3. Llegamos a esa experiencia de implementación. Es allí donde captamos, uno, el interés a través de los diferentes estímulos que manejamos en nuestra página. 2, la socialización de los recursos audiovisuales sobre esa inteligencia emocional en secciones con docentes participantes. Los docentes evaluaron a través de una rúbrica el contenido de la página y asimismo se vieron inmersos e inconscientemente en su proceso. También tuvimos los contenidos que generaron el reconocimiento y la validación de experiencias emocionales propias, tal vez testimonios, experiencias previas que enriquecieron ese quehacer docente. Y asimismo, esa progresión positiva de autoconciencia emocional y formulación de unas posibles estrategias de bienestar significativo en nuestro quehacer docente. La fase número 4, que es esa fase de reflexión, llegamos a ese tránsito desde el reconocimiento de esa vulnerabilidad emocional hacia la apropiación de herramientas prácticas. Como se mencionó anteriormente, no existía un conocimiento previo, por ende no sabían de qué manera aplicarla. Asimismo, a la autoconciencia como un punto inicial de partida, concientizar, sensibilizar, analizar e incluso indagar, para construir las demás competencias emocionales. Luego llegamos a esas estrategias empíricas que los docentes coinciden con principios sistematizados de educación y autocuidado. También tener presente ese saber emocional práctico. Muchas veces lo empleamos, pero somos inconscientes de ello o no le tomamos mucha relevancia, pero no sabemos el impacto que está generando, bien sea en el estudiante o incluso nosotros como profesionales. Y esa triangulación que realizamos nos permitió confirmar esa coherencia de hallazgos prácticos sustentada bajo los teóricos previamente ofrecidos. Es por esto que llegamos a la fase 5, que es equivalente a la evaluación. Es una de las más enriquecedoras también porque logramos identificar de pronto ese impacto positivo o de pronto no tan positivo o qué le faltó para ser muy positivo. Es así en donde logramos ese fortalecimiento de la autoconciencia y la autorregulación emocional en ese contexto educativo. Asimismo, que los profesores fueran y tuvieran esa apropiación de estrategias de autocuidado físico, emocional, social y cognitivo que necesitamos para que puedan ejercer su quehacer de manera adecuada. Damos así continuidad pues a esa reflexión sobre la dimensión emocional, qué impacto tiene como un componente constitutivo pues dentro del quehacer docente. Asimismo, la necesidad de transitar el nivel de individualidad a transformaciones en dinámicas institucionales, que se vea inmerso todo el campo educativo, que no solo prima el docente. Es por esto que llegamos a esa etapa de conclusiones, en donde se tiene presente que esta investigación nos permitió comprender que las demandas emocionales forman parte inherente de la labor docente y afectan de manera significativa, de manera positiva, de manera negativa, el bienestar personal, el bienestar profesional y el bienestar de nuestros estudiantes. Asimismo, a partir de las experiencias manifestadas con los docentes que fueron partícipes de esta, se evidenció que la atención constante a las necesidades emocionales de los estudiantes, las relaciones con las familias, la sobrecarga laboral, las exigencias institucionales, generan altos niveles de agotamiento emocional, estrés y un desgaste psicológico. Dando continuidad, también se logró identificar que muchos docentes afrontan estas demandas emocionales desde estrategias construidas empíricamente, sin contar con esos procesos formales que nos hacen ese acompañamiento inclusive institucional. Si bien acá lo importante no sería si es empírico o si es estructurado,
porque de una u otra forma lo está implementando y está contando con esas bases sólidas para poder gestionar o canalizar sus emociones a la hora que lo necesite. Asimismo, también pudimos concluir que la inteligencia emocional es un componente elemental, fundamental, indispensable dentro de la práctica y en su quehacer docente, ya que nos ayuda a ese fortalecimiento de la autoconciencia, la autorregulación emocional, la empatía y la capacidad de afrontar esas situaciones problemáticas que nos van a llevar en nuestro campo docente. En este sentido, resulta de suma importancia el fortalecimiento de competencias emocionales que contribuyan no solo al bienestar del profesorado, sino a la mejora de las relaciones interpersonales. Tener presente ese clima escolar, ese ambiente laboral que sí afecta. Y es así como llegamos a esas recomendaciones finales, en donde encontramos que recomendamos a las instituciones educativas diseñar e implementar programas institucionales de bienestar docente que incluyan acciones preventivas orientadas a ese manejo de estrés, a esa gestión adecuada, a esas herramientas, esas estrategias implementadas para llevarlas a cabo. Incluso no solo como docentes, también de qué manera se las estamos impartiendo a nuestros estudiantes para que lo afronten a la hora que se presenta un clima escolar tenso en el aula de clase. Asimismo, resulta demasiado pertinente incorporar procesos de formación permanente en inteligencia emocional, autocuidado y manejo de demandas emocionales en el profesorado, que estos sean incluidos dentro de la capacitación docente. Dichos procesos deben contemplar estrategias prácticas relacionadas con esa autorregulación emocional, con ese establecimiento de límites saludables. De pronto, ¿sí es sano llevarme este trabajo extra para la casa? ¿Qué estoy priorizando? De igual manera, se recomienda fortalecer el acompañamiento psicosocial dentro de las instituciones educativas al profesorado. De pronto no solamente es el docente si está enseñando de manera adecuada, sino el docente sabe lo que está enseñando o el docente está preparado para enseñar a partir de las emociones que le genere su aula de clase. Es así como llegamos a la parte final de nuestra investigación realizada, teniendo presente los diferentes aportes que realizaron en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestro enriquecimiento como futuros licenciados en pedagogía y con el fin de realizar ese proceso de conciencia hacia nuestros mismos colegas. Agradecemos todos los apoyos brindados. Gracias.